Pero bueno, les voy diciendo. ¿Ustedes Profe, vieron? disculpe, Sí. ¿la exposición es para el lunes o es tipo...? No, 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 eso ahora lo vemos, Ah, digamos, bueno, cuándo va a ser la exposición. ¿Mm? ok, ok, gracias. Primero les doy un poquito las consignas y eso, y después, después vemos para cuándo la exposición. Bueno, si leyeron, digamos, el cuento, hay una primera consigna que es responder la pregunta al final del cuento. Responder y fundamentarla. Fundamentarla desde el punto de vista, si se quiere, digamos, sociológico o sociocultural, de acuerdo a lo que el autor describe de esa comunidad, de ese pueblo, etcétera, etcétera, a cómo es esa, digamos, la cultura de esa comunidad, etcétera, etcétera. Esa es la primera, digamos, consigna, responder y fundamentarlo. Dado que el trabajo es grupal y que puede haber discrepancias en cuanto a la respuesta, si hay discrepancias, es válido dar las dos respuestas y fundamentarlas. Digo, las dos respuestas posibles. ¿Mm? Pero las tienen, una y otra tienen que estar fundamentadas. Digamos, ha pasado que hay alguna gente en el grupo que dice, no, yo creo que tal cosa o tal otra, bueno, etcétera, etcétera. En ese caso se fundamentan las dos, las dos respuestas. ¿Mm? Vuelvo a decir, el fundamento es de acuerdo a los datos que el autor nos brinda. ¿Mm? En cuanto a personalidad de la princesa, en cuanto a cuestión cultural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Eso es fundamental. El segundo eje es responder a la pregunta y obviamente también de fundamentarla de qué tipo de solidaridad es la que se genera dentro de esa comunidad. Esto, digo, recuerden a Durkheim con los dos tipos de solidaridad, solidaridad orgánica, solidaridad mecánica, y cómo reconocíamos una y otra. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Lo reconocíamos por el derecho, etcétera, etcétera, si había un derecho de tipo represivo, bueno, digamos. Entonces, el segundo eje tiene que ver con eso, con qué tipo de solidaridad es la que se genera, cómo lo fundamentan, etcétera, etcétera. El tercer eje, vamos a ir a otro de los autores de la unidad, que es Weber. Y allí en Weber, si ustedes leyeron el artículo de Julian Fromm, cuando Julian Fromm trata de los aportes que hace Weber a la sociología, habla de tres tipos de dominación legítima. Entonces, la pregunta que ustedes tienen que responder es a qué tipo de dominación legítima responde precisamente la forma de ejercicio de poder en esa comunidad. ¿No? Y esto con los datos que da el autor y con, digamos, las indicaciones que hay en Weber, se puede responder tranquilamente. Y el cuarto eje, ahí sí vamos a Marx, es, digamos, la cuestión de si hay conflictos dentro de esta sociedad, cómo se manifiestan y cómo se resuelven. Que si ustedes leyeron atentamente el cuento, no van a tener ningún tipo de inconveniente en responder a estas, digamos, cuatro preguntas. Bueno, dale, Silvia.
Buenísimo, me encanta. ¿Algún otro? Porque, a ver, yo les comento, ha habido una fuerte deserción en la comisión. De hecho, fíjense, ahora somos 20 y habíamos empezado, digamos, en las primeras clases se habían inscrito más de 70 y en las primeras había, digamos, alrededor de 50 estaban entrando. Yo no sé si el que hoy seamos 20 responde a que hay alguna evaluación de alguna otra materia o algo por el estilo, o bien que somos los que quedamos. Estamos en semana de finales, profe. Sí, profe. Ah, semana de finales, gracias Franco. Es cierto, Yo es cierto. el martes no estuve porque estaba en semana de finales, el lunes no estuve. El Y a lunes. otros por ahí le pasó igual. Bueno, pero Sí. gracias Y ahora a las por... 4 ¿En? había varios ¿Qué? chicos que rendían administración ahora a las 4, capaz que por eso. Ah, sí, ya grabo, Ariel. Ahora voy a poner a grabar. ¿Dónde está? Grabar en esta computadora. Ya estamos Recording in grabando. progress. Bueno, bárbaro. No, igual así ha habido, digamos, bastante deserción, digamos, más o menos hay un 50% menos de los que se habían anotado, digo, estaremos en alrededor de 40, más o menos. Es decir, que tienen algún tipo de continuidad en las cursadas. Por eso decía, bueno, si había algún otro grupo que quisiera trabajar esta unidad, sería bárbaro, porque me parece que, digamos, ya después quedarían, digamos, muy pocos grupos para ir trabajando hacia adelante. Pero bueno, la elección está, yo no sé si mañana, pero en el fin de semana lo que voy a hacer es esto que se los comuniqué oralmente, lo voy a subir a la U24. A ver si Buenísimo. hay, bárbaro, a ver si Sí. hay alguna otro voluntario otro grupo voluntario que al final puede que tengamos que reorganizarnos. Sí, Winiver, sí, para hacer nuevos grupos para el trabajo integrador. Sí, Winiver, eso sí, ya lo habíamos charlado y yo creo que estamos empezando mayo y bueno, ya, sí, Facundo, también. Yo alrededor del 15, digamos, de este mes, de la segunda quincena de este mes, vamos a empezar a trabajar ya un poquitito sobre el trabajo integrador final, reorganizar los grupos y ordenar esa parte que es el tramo final, ¿no? Porque después nos queda junio y digamos, ya prácticamente estamos, entonces es decir, quiero que por lo menos tengamos unos 40, 45 días de posibles consultas en eso. Bien, bueno, ya adelanto, para el lunes lean los dos textos de Castells, de Robert Castell. Uno es las trampas de la exclusión y el otro es acerca de la demanda social o algo por el estilo. Los dos están dentro de la bibliografía de la unidad 4. Digo, para que ya vayamos empezando a trabajar la unidad 4, porque si no se va a venir el parcial y yo quiero que veamos los autores de la unidad 4. Bien, para hoy teníamos dos autores, uno que era Charles Ray Mills y el otro, digamos, que era otro texto de Bourdieu, que yo sé que a ustedes les encanta, y que es un tipo tremendamente claro, pero bueno, entonces ¿Quién le dijo que nos encanta, profe? lo supongo, un tipo como Bourdieu no puede generar otra cosa que un encantamiento. Es uno de los peores males suponer, profe. Bueno, una consulta, a ver, espérate, Karina, que quiero leer esta consulta, a ver qué tal. Ariel, una consulta de retroalimentación de la expresión. Ay, Ariel, mira,
no, puede ser que, porque en estos días, digamos, les envié las apreciaciones escritas a 2 de los grupos. Puede ser que el de ustedes me haya quedado en el tintero, pero en el fin de semana te lo mando. No te digo mañana, porque como les decía, no estoy en La Plata y entre mañana y pasado estoy viajando de regreso. Entonces no sé todavía cómo se acomoda eso. Pero entre el sábado y el domingo les mando la cuestión escrita. A los otros 2 grupos ya se los envié. No, pero está bien, es entendible totalmente, ¿eh? Eso es así. Bueno, ya sé que según dice Karina, no les encanta tanto Bourdieu, pero veamos es decir, veamos a estos 2 autores. A ver, ustedes fíjense que de alguna forma el tema de la unidad 3 es nuevamente la cuestión de, digamos, el carácter de ciencia en las ciencias sociales y específicamente o particularmente en la sociología. Por lo tanto, digo, tanto el texto de Ray Mills como el de Bourdieu, Passerón y Chamboredón se refieren a eso. Ahora, se refieren desde distintos aspectos y también desde diferentes momentos no solo, digamos, en cuanto a históricos, sino momentos también en cuanto a el desarrollo precisamente de la sociología y de la sociología en tanto saber científico. Y además, en el caso que nos toca, son, digamos, 2 autores en donde, digamos, también lo que vemos es que difieren en cuanto al lugar, no tanto a las tradiciones, pero en cuanto al lugar desde donde escriben. Yo voy a empezar cronológicamente con el texto de Ray Mills, porque obviamente si empiezo cronológicamente quiere decir que es anterior. El texto de Ray Mills originalmente se publicó en Estados Unidos en 1959. Ray Mills fue un sociólogo norteamericano, y fue un sociólogo norteamericano que entraría dentro de lo que se llama la, digamos, vertiente heterodoxa o hereje, usando los términos de Bourdieu del campo científico. ¿Por qué? Porque fue un sociólogo que, digamos, elaboró y presentó una crítica fuerte y fundamentada a lo que en esos momentos en Estados Unidos era la corriente sociológica principal, que era el estructural funcionalismo, con las figuras de Parson, Merton, Lasarfeld un poquitito a la cabeza, y Sorokin también, ¿no? Y que, digamos, la sociología avanzaba como ciencia fundamentalmente basada en lo que en el texto de Bourdieu, perdón, en el texto de Marradi, vimos como el enfoque estándar. Es decir, grandes estudios por survey, o la cuestión de por encuesta, la cuestión de trabajar con muestras, trabajar con medidas estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta era la sociología, esto era la sociología como ciencia. Que después vamos a ver que en el texto de la imaginación sociológica, Ray Mills lo va a criticar. Ahora, lo que creo que también hay que decir que, ya les decía, el texto se publica en Estados Unidos en 1959, y llega a Latinoamérica creo que en el 61, una cosa así, digamos, no mucho después, teniendo en cuenta lo que eran los tiempos de publicación y de retraducción de obras en esos momentos. ¿Y por qué hago hincapié en esto?
porque yo creo que si ustedes por ahí le dieron una lectura al texto, se van a encontrar con algunas cosas que decían, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto de una amenaza a la directamente universal? ¿Qué pasa con esta cuestión de bloques autoritarios? ¿O qué pasa con esta cuestión de las democracias? Bueno, a ver, 1959, uno de los datos fuertes de esa época y que pervive hasta 1989, es la cuestión de un mundo que podríamos catalogar como un mundo bipolar. ¿Mm? Bipolar, ¿por qué? Porque hay dos grandes potencias que se disputan no solo el dominio del universo, sino, digamos, la cuestión de una batalla, como se dice hoy, una batalla cultural, o en términos gramscianos y en términos más sociológicos, se están disputando la hegemonía a nivel universal. ¿Mm? Esas dos potencias son, por un lado, los Estados Unidos de América, con una, digamos, alianza en los países europeos que están en proceso de formación de lo que va a terminar siendo la Unión Europea, y por el otro lado lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el predominio, obviamente indiscutido, de Rusia. En 1959 todavía está Stalin, es periodo, ya les digo, reciente de posguerra. Unos años después, creo que es 1963, una cosa así, va a ser digamos, la crisis de los misiles, cuando Rusia intenta establecer una base misilística en Cuba. Bueno, 1959 es el año de la Revolución Cubana, del triunfo de la Revolución Cubana, eso es otra cuestión, digamos, pero digo, la cuestión acá, uno de los rasgos fundamentales de esa época es esta cuestión de un mundo que es bipolar en este sentido, con una contienda o un conflicto entre estas dos grandes potencias, en donde, digamos, los conflictos que las enfrentaban directamente se llevaban mucho más a cabo en el plano simbólico, en el plano ideológico, y los conflictos en donde, digamos, el enfrentamiento no era simbólico, sino que era material, se llevaba según las reglas convencionales, pero en territorios acotados, como por ejemplo Corea, Vietnam, etcétera, etcétera. Digamos, en esto es la época exactamente de la que se llamó o se conoció como la época de la Guerra Fría. Es decir, Guerra Fría, ¿por qué? Porque de alguna forma parecía haber un entente, no sé si cordial, entre estas dos grandes potencias, de no utilizar lo que era, digamos, todo el armamento, digamos, bombas atómicas, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que las bombas atómicas se prueban sobre el final de la Segunda Guerra, y, digamos, las usa Estados Unidos en dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, digamos, ya las armas de destrucción masiva, como eran, digamos, precisamente toda esta cuestión de las bombas atómicas, digamos, ya era una tecnología que estaba a disposición mucho más de lo que eran estas potencias, digamos, que no solo eran potencias ideológicas, económicas, sino que también eran, digamos, potencias militares. Y que también se enfrentan en algún sentido en lo que en esos momentos empieza a ser la carrera espacial. Digo, bien, época, entonces, como bien señala Ariel, de llamada Guerra Fría. Guerra Fría por esto, por esta cuestión de decir, no va a haber un enfrentamiento abierto, no tenemos una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque esta tercera guerra mundial hubiera sido totalmente destructiva para el planeta. Por eso Reimils hace referencia a esto, ¿no? Pero ojo, digo, también la década es decir, no tanto la década del 50, sino la década del 60, pero en el 59 esto ya se veía, ya había, digamos, atisbos muy fuertes de esto, es una época
de fuertes conflictos sociales, y fuertes conflictos sociales en los países centrales, digamos, sobre todo Estados Unidos y Europa, y en los países, digamos, centro y sudamericanos. Chicas, chicos, es la época en que, digamos, empieza a tomar auge y a ocupar, digamos, cada vez más espacio todo lo que era el movimiento feminista en la década del 60, en Estados Unidos, en Europa, con figuras como Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera. Es la época, digamos, en los 60 en Estados Unidos, es la época de los fuertes enfrentamientos con base en lo étnico, en lo racial. Es precisamente la administración Kennedy la que va a empezar a propugnar por una igualdad de derechos en digamos, entre blancos y negros. Pero esto ¿por qué? Porque hay una serie fuerte de movimientos sociales de, digamos, las etnias afroamericanas que están pidiendo una igualdad de derechos. ¿No? Es Rosa Parker una de las heroínas. ¿Por qué? Porque no se levanta del asiento de un colectivo para cedérselo a un blanco cuando un blanco se lo pide. Y como después dijo Rosa Parker, dice, bueno, pero usted es una heroína. No, dice, yo solamente estaba cansada. Pero bueno, en esos momentos en Estados Unidos, si había un negro o una negra en un asiento, en un colectivo, y subía un blanco, tenía la obligación de cedérselo. Digo, para situarnos también en esa época. Es la época de las Panteras Negras, es la época de Malcolm X, esto digo ya la década del 60, estoy hablando de la década del 60 en adelante. Es la década del 60 es la de Martin Luther King con Yo tuve un sueño. Bien, en América Latina, digamos, en cuanto también en Estados Unidos, comienza también un movimiento fuerte donde hay varios documentales de Netflix. Sí, es cierto, Ariel, hay varios documentales de Netflix que ilustran esto. También en la década del 60, con epicentro en Estados Unidos y en California, que fue, no por casualidad, California es una revuelta estudiantil que antecede al Mayo francés, que es en el 68, y en el cual el movimiento estudiantil universitario reconoce como un antecedente totalmente válido a el movimiento de reforma del 18 en Argentina. Pero esto no quiero meterlos tanto en esa historia. Pero digo, desde la cuestión de los universitarios y desde la cuestión de la juventud en sí, empieza a aparecer un nuevo sujeto social y un nuevo actor social. Así como aparece el feminismo, aparece la cuestión de la juventud. Y aparece la cuestión de la juventud no solo en los movimientos reivindicativos y precisamente de contrasistemas, sino por ahí de alternativa al sistema, como fue todo el movimiento del Flower Powers o movimiento del hipismo, que empieza, digamos, con epicentro en California y se extiende después universalmente. También dentro del panorama europeo se están dando estos procesos y este surgimiento de estos nuevos actores sociales. Por eso digo, en 1968 el epicentro es el Mayo francés, en donde precisamente se produce la confluencia de lo que son las reivindicaciones de los estudiantes universitarios y de los sectores trabajadores, ¿no? Que van a poner en jaque en estos momentos el gobierno de Gaulle. En América, digamos, central y en América del Sur, y también en ciertas partes del continente africano, comienzan no solo los movimientos que tienen que ver con la teoría del foquismo de Alain Rouquier, que son, digamos, movimientos de oposición al sistema capitalista, usando, digamos, como estrategia la guerrilla, tanto rural como urbana. Por eso digo, Cuba es un ejemplo de esto, y por eso en 1959, precisamente el 1 de enero de 1959, entran triunfante en La Habana Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, digamos, porque Batista se
huyó bueno, y deja el gobierno, y de ahí empieza, digamos, todo este ordenamiento o este camino de Cuba hacia el socialismo, etcétera, etcétera, que hoy también de alguna forma está replanteado. Pero también, digo, comienzan los movimientos del tercer mundo diciendo, bueno, a ver, somos los que menos poder tienen, entonces, pero si nos juntamos no pasa esto. Entonces empieza todo el movimiento del tercer mundo con acciones diplomáticas, y no solo diplomáticas, sino en cuestiones de comercio, etcétera, etcétera. Empieza en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana la opción para los pobres, y la famosa teología de la liberación, cruzado esto también con, digamos, los movimientos también feministas y de juventud como surgimiento de nuevos actores sociales. Lo que quiero decir, el texto de Ray Mills está de alguna forma, es decir, Ray Mills cuando escribe su texto está viendo este nacimiento de todo estos movimientos, y por lo tanto de una cuestión de cambio o de transformación, digamos, bastante significativa en cuanto al orden de una sociedad que, digamos, se pretendía y se quería mucho más ordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso él va a decir, es momento de crisis. Él dice, es un momento de crisis. No solo es un momento de crisis a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, sino es un momento de crisis a nivel internacional. Esto es lo que él está de alguna forma, digamos, olfateando, previendo, etcétera, etcétera. En ese contexto, ¿qué es lo que él va a decir? Bueno, a ver, desde la sociología, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que de alguna forma podemos aportar? Digamos, ya que, por eso que, fíjense que él, digamos, va a hablar de la promesa de la sociología. La promesa de la sociología, yo creo que se los dije, cuando la sociología surge, y surge, digamos, en tanto surge antes, pero bueno, en tanto la menciona y le pone el nombre Augusto Comte, surge con la promesa de poder describir, explicar, comprender y prever los, digamos, fenómenos y procesos sociales que están impactando en la vida de los individuos en los diferentes ámbitos nacionales, regionales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la promesa a la que hace referencia Ray Mills. Y él dice, bueno, a ver, esta promesa, ¿cómo la podemos cubrir? ¿Cómo podemos decir que la sociología está cumpliendo con esta promesa? Y es ahí cuando él va a decir, bueno, hay una actitud mental, hay una forma de enfrentar la realidad, hay una forma de acercarse a ella que es propia de los sociólogos, y después va a decir no solo de los sociólogos, también de los escritores, también de los intelectuales, también de los periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es esa forma y por qué él la llama la imaginación sociológica? Porque él dice, bueno, en medio de todo este despelote que está ocurriendo, que él lo menciona a, digamos, muy grandes rasgos, o si ustedes quieren, a pinceladas muy gruesas, los individuos muchas veces sienten que no pueden afrontar los desafíos que están teniendo adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué pasa esto? Porque los individuos no tengan la suficiente fuerza, porque son unos inútiles. A ver, ¿qué pasa con esto? Y él dice, no, lo que pasa es que acá hay procesos sociales que superan las fuerzas individuales. Y la imaginación sociológica precisamente se va a orientar hacia eso. ¿Hacia qué? Hacia tratar de asociar, de poner en conjunto lo que son
los procesos sociales y lo que son, digamos, las vivencias individuales o particulares. Por eso él dice, la imaginación sociológica lleva a, él dice, a unir o a enlazar la biografía con la historia. Esta es la cuestión, digamos, que a él le resulta central y que por eso habla de la imaginación sociológica. La imaginación sociológica, entonces, es esta actitud mental que nos permite pensarnos no como entes, digamos, autónomos y andando así sin ton ni son, sino como seres dentro de procesos sociales que nos superan, que son, digamos, tienen más fuerza que nosotros, etcétera, etcétera, y a los que no podemos enfrentar en forma individual. Entonces, la cuestión, fíjense nuevamente y recuerden lo que yo les comentaba de Lair, cuando Lair dice, bueno, la sociología infringe la cuarta herida narcisista a la humanidad, al poner en evidencia que no somos entes individuales, sino que somos sujetos sociales. Lo mismo, o con otras palabras, o de otra forma, es lo que está diciendo Ray Mills varios años antes. No solo que somos esto, sino que si verdaderamente queremos comprender lo que pasa y comprender lo que nos pasa, tenemos que apelar a esta actitud mental que él llama la cuestión de la imaginación sociológica. Entonces, esta es la cuestión. Ahora, él también, digamos, va a mencionar y va a decir, bueno, perdón, hasta acá me supe explicar. Sí, profe, genial. Bárbaro, bueno, gracias Karina, gracias Oriana. Bien, gracias Wilmer. Bárbaro, Brian también. Che, bueno, todo lo que quieran preguntar, agregar, háganlo, así hacemos la clase un poquito más de ida y vuelta. Es decir, yo estoy hablando mucho por ahí de procesos que ustedes ni tienen idea, bueno, digamos uno porque los vivió de más cerca, pero bueno, si quieren ampliar o preguntar alguna cosa, están en total y absoluta libertad y derecho para hacerlo. Así que háganlo. Bien, entonces, partiendo de esta cuestión, de esta actitud, de esta intentar comprender y ubicarnos dentro de procesos y fenómenos más amplios, él dice, bueno, esta actitud la tuvieron, discúlpenme, es decir, la tuvieron ya los sociólogos más clásicos. Hay una cuestión que yo por ahí no les dije completamente, les dije que sí, que Ray Mills era un heterodoxo, un hereje dentro de lo que sería el campo de la sociología en Estados Unidos en esos momentos. Pero era un hereje, ¿por qué? Porque Ray Mills, a diferencia de Parsons, no tanto Merton, pero sí de Parsons, digamos, va a tener una fuerte influencia de los autores europeos. Y esto porque por un grupo en Alemania que se llamó la Escuela de Frankfurt, que, digamos, muy, si se quiere, conocido y tenido en cuenta dentro del desarrollo de la sociología, que en la época del nazismo tuvo que irse de Alemania por cuestiones de salud, digamos, es decir, los de la Escuela de Frankfurt eran intelectuales, marxistas y fundamentalmente judíos, digamos, tres características que no resultaban muy saludables en Alemania, en la Alemania nazi. Entonces emigran a Estados Unidos y en Estados Unidos forman la New Left School of Sociology, y uno de los que
digamos, más se pone en contacto con ellos es precisamente Ray Mills. Por eso que Ray Mills tiene toda un bagaje teórico-conceptual proveniente de los autores europeos a través precisamente de la Escuela de Frankfurt. Por eso, si ustedes ven, él cuando dice, bueno, de los grandes, es decir, sociólogos, lo menciona a Marx, cosa que para Parson era el demonio, es decir, Parson ni por, qué sé yo, ni después de la quinta botella de whisky podía aceptar que no, en esos momentos, Ariel, en la escuela de Frankfurt están fundamentalmente Horkheimer y no, Corsi y Lukács actúan en esos momentos, pero no dentro de la escuela de Frankfurt, sino como una vertiente alternativa de lo que era la interpretación del marxismo. ¿Ah? Ay, no me acuerdo el otro ya me voy a acordar. Uno es Horkheimer, y bueno, son dos tipos muy conocidos, que son los que llevan la escuela de Frankfurt a Estados Unidos. No, en Bottomer, fíjate más, cuando Bottomer habla precisamente de la escuela de Frankfurt. ¿Mm? Adorno será, claro, Adorno, gracias. Sí, es Adorno y Horkheimer. Gracias, Ariel, exacto. Son Adorno y Horkheimer, que son los obviamente que migran mucho más. Está, no, estoy con un blanco, chicas y chicos, discúlpenme. Ya me voy a acordar. Hay otras, las dos figuras centrales son precisamente Adorno y Horkheimer, que incluso trabajan con Lasserfeld y todo lo demás, pero desde una posición relativamente crítica. Winiver, estás levantando la mano. Sí, Winiver, comentame, estás levantando la mano, y Luciano también. Ah, fue de casualidad, bueno, no te hagas problema. Y Luciano, Franchi, también, o querías preguntar algo. Ah, el otro de la escuela de Frankfurt es Marcuse, Herbert Marcuse. Ese, ahora me acordé. Bueno, digo, a partir de eso, Winiver, ahora le volviste a levantar la mano. ¿También es casualidad o querés ahora decir algo? Digo, bueno, a partir de ellos es que tiene esta vertiente europea que los demás... Mira, tú estás medio fallada. Bueno, si por ahí querés levantar la mano y yo no te doy bolilla porque pasó esto, abrí el micrófono y preguntá y no hay ningún tipo de problema. Bien, él dice, bueno, los autores digamos, los sociólogos o los que hicieron sociología anteriormente, siempre trataron de responder tres preguntas fundamentales. Una de esas tres preguntas eran, en principio, ¿cuál es la estructura de la sociedad en la que vivimos? Nuevamente, chicos, ¿qué vamos a entender por estructura? Vamos a entender ese conglomerado de instituciones que de una u otra forma regulan las relaciones sociales entre los individuos. ¿No? Esto es lo que obviamente son de tipo material, es decir, a ver, las instituciones económicas los regulan aunque no legislen. Digamos, los regulan de acuerdo a los convenios, a los contratos. El Estado regula a partir de las legislaciones. Entonces digo, a esto hablamos cuando hablamos de estructura, hablamos de esto, es decir, ¿cómo se conforma esa estructura? ¿Cuáles son las instituciones que regulan? ¿De qué tipo? Piensen, en la Edad Media las instituciones que regulaban las relaciones sociales entre los individuos eran fundamentalmente las instituciones eclesiásticas.
Digamos, la cuestión, si durante mucho tiempo las cuestiones de qué era delito, qué no, se manejaban a través precisamente de las cuestiones de la Biblia, de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Y las cuestiones de las relaciones entre los ciudadanos estaban reguladas por eso y por los lazos de lealtad feudal. Esta era la cuestión. En el caso de la nobleza eran los acuerdos de vasallaje, en el caso de los siervos de la gleba eran las cuestiones de intercambio de servicios entre el siervo de la gleba y el señor. Entonces, estos regulaban. En nuestra época la regulan generalmente instituciones que son laicas, es decir, no religiosas, bueno, etcétera, etcétera. Nos regula el código de familia, el código civil, el penal, las relaciones económicas, etcétera, etcétera. Sí, en parte sí, Ariel, tenés razón. En parte, Marx dice, bueno, en la superestructura está precisamente todo lo que tiene que ver con el derecho, con el Estado, etcétera, etcétera. Pero por eso, digo, ojo, no es solamente cuando hablamos de estructura, no solamente ponemos estas instituciones, sino, como te decía también, bueno, las instituciones de tipo económica. ¿Por qué? Porque te regulan las relaciones de producción. En este sentido, te diría, lo que estoy proponiéndoles como definición de estructura, que no es una ocurrencia mía en este momento, es lo que hoy sociológicamente entendemos por estructura. Es decir, aquel conjunto de instituciones, de organizaciones, etcétera, etcétera, que de una forma u otra intervienen y regulan las relaciones sociales entre los individuos. Por eso que es bárbaro lo que vos señalás, Ariel. En eso entra parte de lo que Marx llama la superestructura, pero también entra directamente en lo que Marx llama la estructura. En ese sentido. Bien, la primera pregunta entonces es, ¿en qué tipo de estructura estamos? La segunda pregunta tiene que ver con una cuestión que uno podría decir histórica o de... Yo no... tiendo a no usar la palabra evolución porque me parece que hay como algo calificativo, digamos. Cuando uno habla de evolución quiere decir que lo que viene es mejor que lo que estaba. Pero como licencia, como cuestión de lo que pasa en el tiempo, lo voy a decir, digamos. La segunda pregunta tiene que ver precisamente con, bueno, la evolución de las estructuras. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo Ray Mills? Una estructura social no surge, digamos, mágicamente. Tiene antecedentes, la estructura social anterior se transformó. ¿Cuáles fueron los procesos entonces de transformación? ¿Qué es lo que hizo que las instituciones anteriores devinieran en las instituciones actuales? ¿Cómo fueron cambiando las relaciones sociales a medida precisamente de que fueron cambiando las regulaciones entre estas? Es decir, la segunda pregunta que plantea Ray Mills es, bueno, si ustedes me permiten la licencia, tiene que ver con la cuestión del dinamismo de las estructuras. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué fue lo anterior? ¿Cuál fue el proceso que nos lleva a este tipo de estructuras, etcétera, etcétera? Y la tercera pregunta que se va a hacer, digamos, que Ray Mills señala que se van a hacer aquellos que están, digamos, directamente involucrados en la cuestión sociológica, es qué tipo de personalidades instauran en los hombres y mujeres las estructuras, o en el caso de él, digamos que él se pregunta, bueno, la estructura actual de la sociedad. Y acá fíjense que, digamos, nuevamente hay una relación directa entre lo que plantea en estos momentos Ray Mills con lo que planteaba Durkheim,
Decir, bueno, es decir, es la sociedad la que nos condiciona, con lo que planteaba Marx, en el sentido de que las relaciones sociales son moldes en los cuales los individuos entran, etcétera, etcétera. Y con lo que planteaba Weber, con decir, ojo, yo no actúo en el vacío, actúo siempre dentro de un marco normativo. Entonces, es decir, ahora, lo que está diciendo Raimil lo está diciendo de otra forma. Dice, ojo, las estructuras producen generan determinados individuos, hombres, mujeres, que son de alguna forma, utilizando un término parsoniano, funcionales a esa estructura. Esto es lo que está diciendo. Entonces, bueno, estas son las tres grandes preguntas que se hicieron a lo largo de la historia de la sociología, que se van a seguir haciendo, y son las tres grandes preguntas a las cuales podemos dar respuesta en tanto y en cuanto utilicemos esta actitud mental que es la imaginación sociológica. Ahora, después, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, ¿cuál es uno de los productos de la imaginación sociológica? Y él dice, bueno, uno de los productos o de los resultados, no me acuerdo cómo lo llama, de la imaginación sociológica es la diferencia entre inquietudes individuales y problemas públicos. Él dice, hay una serie de problemas, dificultades, obstáculos que se presentan a los individuos y que los individuos de alguna forma intentan y pueden solucionarlos apelando a lo que son, digamos, las relaciones de su círculo más cercano. Estas son las inquietudes individuales. Pero, dice también Ray Mills, en varios casos se toma como inquietud individual lo que es un problema público. Y él dice, bueno, que un individuo se quede sin trabajo en una ciudad, qué sé yo, donde hay 100.000 trabajadores, bueno, obviamente es una inquietud personal, es un problema individual, y se soluciona individualmente, ¿no? Pero, dice, el que 10 millones de trabajadores sobre, qué sé yo, 25 estén desocupados, no es un problema, no es una inquietud individual, es un problema público, ¿no? Acá algo está fallando o no está funcionando adecuadamente dentro de la estructura social. Como lo mismo que dice, bueno, obviamente que haya, digamos, parejas que se separan antes de los 5 años, bueno, está bárbaro. Pero cuando, digamos, de las parejas que se casan, el 30 y pico % se divorcia a los 5 años, algo está pasando. Lo que dice Ray Mills es, acá hay cuestiones que tienen que ver precisamente con problemas estructurales que son recodificados por el individuo como inquietudes personales. Y entonces ahí sí es donde no nos vamos a encontrar con que no podemos hacer nada, con que hay fuerzas que son muy superiores a nosotros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no tiene que ver con nuestras capacidades, sino que tiene que ver con procesos que nos superan. Entonces, lo que señala Ray Mills es, bueno, es decir, y por otro lado, lo que él dice es, ojo, cuando pasa esto, lo primero que tenemos que salir a decir es que acá hay una situación problemática. Digamos, no es una cuestión, es más o menos, sí, es decir, sí, es así. Es decir, como sentirse pobre en un país hiperinflacionario. A ver, los índices de pobreza que en estos momentos son altos, no se van a solucionar en base a, valga la redundancia, soluciones individuales. Si no se toman una serie de medidas y de políticas públicas, esto no quiere decir que la gente no pueda, digamos, por ahí uno encontrar laburo y todo lo demás. No, sí, bárbaro. Pero, es decir, como
también está señalando Ariel, estamos ante una situación en donde aún gente que trabaja está bajo línea de pobreza. Entonces, es ahí donde nos tenemos que replantear. Y ojo, yo no estoy diciendo esto como crítica a nadie, es decir, lo estamos señalando como un dato. Si ustedes quieren, la cuestión de crítica está en el sentido de decir, bueno, señores, a ver, quienes están en el gobierno empiecen a tomar las decisiones que tengan que tomar. En ese sentido, no podemos seguir con esta espiral inflacionaria. Que por otro lado, ya en Argentina tuvimos, digamos, experiencias de espirales inflacionarias que fueron antecedentes o que, digamos, generaron golpes de Estado. Digamos, el primer presidente de recuperación de la democracia después de la dictadura más sangrienta que tuvimos, que fue Alfonsín, es derrocado por un golpe, digamos, de Estado económico, con un proceso antiinflacionario que lo obliga a renunciar y, bueno, y a llamar a elecciones anticipadamente. Entonces digo, desde no es solo lo hiperinflacionario, no me parece que solamente tiene un significado, si se quiere, económico, o de política económico, sino también de política institucional y de defensa de la democracia. Por el ejemplo anterior, revisen la historia. Alfonsín, digamos, es derrocado por un golpe inflacionario. En los 2 meses antes del golpe militar hay precisamente un impulso a un proceso hiperinflacionario mucho más acentuado que el que tenemos ahora. Es decir, en donde un 50% de inflación era una cuestión de, digamos, era el porcentaje de inflación de un mes, por ejemplo. Entonces, digo, los procesos inflacionarios no son solamente una cuestión técnica desde el punto de vista económico, sino que es una cuestión política en donde se juegan también, o juegan también relaciones de fuerza. Buenísimo que lo hiciste referencia, Ariel. Pero digo, sí, pasa eso. Bueno, qué sé yo, y sí, no, trabajamos, qué sé yo, cobramos, pero el asado del domingo no lo puedo bancar. Y no sé si esto es lo importante. Lo importante es que por ahí al 20 del mes ya no sé qué carajo hacer porque se me fue todo el sueldo. Entonces, esta es la cuestión de un problema público y muy, muy bien ejemplificado. Bien, volvamos a Ray Mills. Entonces dice, bueno, esto es lo que tenemos que ver, pero lo que tenemos que ver es precisamente esta relación, y lo que tenemos que ver es, digamos, que también en esta relación, cuando aparecen estos fenómenos, no es que la respuesta es, bueno, entonces es decir, como no podemos hacer nada individualmente, listo, ya está, es decir, conformémonos. No, dice Raymond. La cuestión acá es plantear que esto es un problema público y que necesita solución. Y acá veamos cómo nos comprometemos precisamente en esta cuestión de encontrar la solución. Bien, después de planteado esto, Ray Mills va a hacer referencia a dos cosas. Primero, una cuestión de valores, y él va a decir que en la época por la que está atravesando, y por la que está atravesando la sociedad estadounidense, dice él, es una época de apatía y de desinterés. ¿En medio de qué? En medio de una crisis de valores. Es decir, lo que él está viendo es esto que yo por ahí les comentaba al principio. Pero dice, sin embargo, a ver, cuando aparecen las crisis de valores, generalmente hay algún grupo que lo que intenta es precisamente restaurar los valores anteriores. Digo, cuando hay procesos de cambio cultural y de cambio de valores, etcétera, etcétera, una de las primeras cuestiones que vamos a encontrar es que hay grupos con una tendencia conservadora que tienden precisamente a
restaurar las situaciones anteriores. ¿Recuerdan ustedes cuando les leían el texto de Portantiero, y que Portantiero decía, bueno, había algunos intelectuales europeos que decían, bueno, si queremos recuperar el orden, volvamos al orden medieval, etcétera, etcétera? Bueno, esta reacción siempre aparece en determinados grupos, ya les digo, de orientación conservadora. No estoy criticando nada, estoy usando el término conservador como una cuestión descriptiva. Bien, lo que él está viendo es que en Estados Unidos ni siquiera pasa eso con fuerza, es decir, los valores se están trastocando y acá pareciera que todo el mundo mira para otro lado. Entonces dice, bueno, esto es extraño. Y la otra cuestión que va a señalar Ray Mills, y que me parece que es algo que Ray Mills señala en el 59 para la sociedad norteamericana, pero que se ha extendido a otras sociedades y obviamente también la nuestra. ¿Y qué es lo que él dice? Que la forma de pensar científicamente y la lógica del conocimiento científico parece estar en entredicho. Es decir, algo que, digamos, antes había gozado de un prestigio y de la cual solamente se esperaban cosas buenas, como, digamos, una cuestión de un progreso indefinido, etcétera, etcétera, comienza a ser sospechada de que no, el conocimiento científico, la racionalización de los conocimientos, de las relaciones, no siempre es buena. Y esto, ¿por qué, chicas, chicos? Porque, bueno, precisamente, digamos, uno de los productos del conocimiento científico había sido la bomba atómica. Y los productos del conocimiento científico habían dado o habían generado precisamente la posibilidad de una destrucción masiva del universo. Entonces, acá hay, dice, como una sospecha con respecto al conocimiento científico. Y él dice, bueno, si hay esta sospecha, quiere decir que hay esta actitud mental, que fue la actitud mental, digamos, predominante hasta estos momentos, tiene que comenzar a modificarse, o tiene que empezar a aparecer otra, y entonces él dice, bueno, esta otra forma de pensar, etcétera, etcétera, va a ser la de la imaginación sociológica. Va a ser esta cuestión, sin abandonar las cuestiones científicas, como después él lo va a señalar, pero sí la cuestión de decir, incorporar, si se quiere, a las formas de ver la realidad, esta actitud de empezar a pensar en procesos individuales asociados a fuertes procesos y fenómenos sociales. Entonces él dice, bueno, precisamente porque este pensamiento científico está en crisis, es que se abre la posibilidad de que la actitud mental predominante sea precisamente la de la imaginación sociológica. Y por último, y acá digo, está la cuestión que yo que les hacía referencia al principio, que es la posición heterodoxa de Ray Mills. Porque él dice, bueno, en Estados Unidos hay como tres tendencias que es necesario de alguna forma replantear. Él dice, bueno, hay una tendencia a la cuestión de la gran abstracción del sistema, de pensar el sistema social como una gran abstracción. Y él dice, esto no nos permite reflexionar sobre la cuestión de la realidad. Digamos, era la posición, si se quiere, de Parson y de Merton, de decir, bueno, a ver, yo pienso el sistema social y lo que me preocupa es, digamos, ajustar esta realidad a este
modelo social, a este sistema social, ¿cómo es? Formulado en forma abstracta, pero, digamos, y por lo tanto, digamos, bastante alejado de lo que está pasando en la realidad. O por lo menos, digamos, desde el punto de vista teórico, no ofrecía todas las posibilidades de utilizar esa conceptualización teórica para el análisis de los procesos, digamos, fenómenos que estaban ocurriendo en la sociedad. La otra tendencia, dice él, es una tendencia también hacia la cuestión de abstracción de la historia. Y sobre todo, lo que él va a criticar es como si, digamos, la historia tuviese un fin establecido, ¿no? Como si ya hubiera un objetivo hacia el cual la sociedad, la humanidad, etcétera, etcétera, va a confluir. Entonces él dice, bueno, esto no es así. Es decir, ojo, él dice, rescato la cuestión teórica, no esta cuestión de gran abstracción teórica, rescato la cuestión histórica como proceso al que yo tengo que apelar para ver el devenir de los fenómenos actuales. Y la última que él dice es una cuestión, digamos, en donde dice hay como una cuestión de recolección de datos que no se conjugan o que no buscan asociarse con las cuestiones teóricas. Entonces él dice, hay como digamos, un empirismo abstracto, en el sentido de que recolecto datos, pero no sé para qué los recolecto. En el sentido de decir, bueno, a ver, el análisis sociológico obviamente tiene que ser un análisis de lo empírico, de lo fáctico, pero es un análisis, como después ustedes lo van a ver en Bourdieu, es un análisis que tiene que estar guiado precisamente por una cuestión teórica, porque si no, junto datos, pero no sé para qué los junto. Y una vez que los tengo, no sé para qué me sirven. Entonces, es decir, lo que está diciendo Ray Mills con esto es, muchachos, empecemos a ordenar esto, ordenarlo en el sentido de decir que los datos que recolectamos sean significativos. El hecho de decir que sean significativos quiere decir que sirvan para un análisis sociológico, para un análisis de los problemas, un análisis de los fenómenos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, él dice, bueno, son estas tendencias las que hoy tenemos que corregir dentro del panorama sociológico estadounidense, y la posibilidad de corregirlas está precisamente en acentuar el uso de la imaginación sociológica. Bien, hasta aquí Ray Mills. Me supe explicar, hablé rapidísimo, me supe explicar, quedaron dudas, quieren que vuelva sobre algo que no quedó claro. Todo bien, gracias, Oriana. Silvia se entendió, bárbaro, buenísimo. Estamos en shock, pero todo bien. ¿Por qué están en shock, Karina? No, mucha información así de repente, pero no, todo bien. No, se entendió bien. Bueno, pero párenme, no se queden en shock, la cuestión es que comprendan, no que se queden en shock. Buenísimo. Sí, yo sé que es mucha información, son cuestiones de historia, pero bueno, son procesos que pasaron, chicos, y que de alguna forma, chicos, chicas, y que de alguna forma también tienen que ver con lo que nos está pasando, no es que, digamos, pasaron y no dejaron huella. Esto me parece que por eso también es bueno referirlos a eso. Bien. Si les parece, yo les presento la primera parte de Bourdieu, porque no nos va a dar el tiempo para
verlo en su totalidad. ¿Mm? Por lo tanto, a ver, lo charlo con ustedes y lo decidimos. Yo lo que puedo hacer es darles la primera parte, la cuestión de por qué Bourdieu dice que el hecho se construye, la cuestión de la importancia de la teoría, etcétera, etcétera, y ahí terminamos, porque se nos va a hacer la hora. ¿Mm? La otra es que, si ustedes quieren, el lunes yo lo trato completo a Bourdieu y, digamos, no así, no queda una parte por un lado y otra por otra. Yo sé que, digamos, faltan más de alrededor de 40 minutos para que los 50 para que todavía tenemos, pero no sé, díganme ustedes, ¿cómo están con la cuestión atencional, más por lo que dijo Karina, que es mucha información? Yo hago lo que ustedes quieran. No, Empiezo está bien, con... profe. Vamos despacito con Bourdieu a ver si lo empezamos a querer un poquito. Bueno, entonces, ¿quieren que empecemos ahora? Sí, tranqui. Dale. Bueno, bárbaro. Bien, a ver, el texto de Bourdieu es en la década del 70, ¿no? Léanlo siempre como un texto polémico. ¿Mm? Es decir, el texto que ustedes tienen adelante es un texto que confronta precisamente con las posiciones, digamos, empiristas más radicalizadas, por decirlo de alguna forma, y que es una discusión que también se dio en la década del 70, al mismo tiempo que, como yo les comentaba, en la década del 60 se había dado la discusión entre estrategias de tipo cuanti y estrategias de tipo quali. ¿Ah? Pero acá la cuestión es cómo se conoce científicamente. Y la cuestión no es solo cómo se conoce científicamente, sino que en el caso de Bourdieu, Passerón y Chamboredón, la cuestión es cómo las ciencias sociales van a conocer científicamente. Y como les comentaba, en este texto polémico, Bourdieu no va a andar con diplomacias, ni con medias tintas, ni nada por el estilo. Entonces, desde el principio, ¿qué es lo que dice? Miren, muchachos, acá la cuestión del conocimiento... Sí, además que su estilo de escribir es bastante especial, Winiver. Bueno, pero eso tiene que ver con la formación de Bourdieu, con las prácticas, con las pautas de lo que es la intelectualidad francesa. Uno no puede escribir un artículo sin, digamos, tener varias citas en latín, sin hacer referencia a, y en su idioma a autores alemanes o norteamericanos. Digamos, uno cuando escribe tiene que demostrar que no solo sabe lo que está presentando como producto de una investigación, sino que es un intelectual, y esto quiere decir manejar diferentes idiomas, estar al tanto de las realidades nacionales e internacionales, ser de un lenguaje, digamos, pulido, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero volvamos a esta cuestión, y además del estilo, en este caso, Bourdieu no va a hacer concesiones. Sí, no te creas, Winiver, a los estudiantes de sociología les cuesta mucho también Bourdieu. Lo que pasa es que ellos lo miran y lo leen desde otra perspectiva. ¿Mm? Es decir, porque va a tener que ver con el desarrollo profesional. Quizás a ustedes lo ven más lejano en ese sentido. ¿Mm? Bien, decía entonces, Bourdieu no tiene problema, sale con los tapones de punta y les dice muy claramente, señores, acá si no hay teoría, no hay conocimiento científico. Y fíjense, digamos, que él empieza, digamos, con 3 citas.
Una, la de Saussure, que dice que es el punto de vista el que crea el objeto. La otra, la de Marx. Marx diferencia entre un concreto de pensamiento que dice es puramente intelectual y el concreto real. A ver, la concepción de Marx del conocimiento, yo creo que hablamos un poquitito de lo que era la dialéctica. Para Marx, digamos, el mundo se mueve dialécticamente, digamos, se mueve a través de los contrarios. Entonces, el tratar de establecer cuáles son los contrarios, esa lucha de contrarios, en un objeto, en una entidad, en un proceso específico, digamos, es lo que él llama, digamos, la abstracción de esto es lo que llama concreto de pensamiento. Y el concreto real es el proceso que se va desarrollando precisamente en la realidad. Entonces Marx dice, bueno, ¿cómo conocemos? Conocemos por la abstracción. Es decir, porque podemos abstraer, porque podemos reformular esto de forma intelectual, es que podemos conocer. Y Marx dice, bueno, el conocimiento es de lo concreto a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto. Es decir, es con esta abstracción volvemos a analizar lo concreto y allí le vamos a encontrar otra serie de aristas para volver a teorizar, decir, pero lo que está diciendo Marx es también, ojo, acá hay un elemento intelectual y ese elemento intelectual es lo propio del conocimiento científico. Y siempre tienen claro que el objeto real, el objeto, digamos, material, tiene su propia existencia. Por eso que ustedes van a ver que en la cita Marx dice, pero bueno, el sujeto real o el concreto material siempre es independiente del concreto intelectual o del concreto ideal. No me acuerdo ahora cómo está la traducción. Pero en lo que está diciendo, acá hay una cuestión del pensamiento. Y la otra cita que Bourdieu va a nombrar desde el inicio, es la de Weber, cuando Weber dice, bueno, en verdad el conocimiento científico no surge a partir de la relación entre las cosas, sino de la relación entre los conceptos, ¿no? Por lo tanto, acá hay una cuestión muy, muy clara en el sentido de que el conocimiento científico es conocimiento teórico, y es conocimiento teórico conceptual. Cuando Marx habla cuando Bourdieu cita a Marx, está hablando del proceso de abstracción. Cuando cita a Weber, está hablando del proceso de rigurosidad en lo conceptual. Pero siempre está hablando de esta cuestión de lo conceptual. Y ahora, también él va a decir, digamos, con respecto a esto, que por eso la cuestión de las diferencias entre las ciencias no son diferencias a partir de delimitar diferentes porciones de la realidad, sino que las diferentes ciencias van a ser diferentes porque precisamente establecen miradas distintas sobre la realidad, incluso sobre un mismo objeto. A ver, yo generalmente cuando, y digo, mucho más esto en el campo de las ciencias humanas o de las ciencias sociales. Cuando les digo esto, yo, generalmente, por ahí algunos ya me lo han escuchado y está aburrido de escucharlo, tomo como ejemplo la cuestión de una simple lapicera. Si el que está observando la lapicera es un economista, ¿qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que tiene delante de él? Señores que están estudiando economía, administración o contadores. Como mirada económica, ¿qué ven en una lapicera? ¿Qué es? ¿Una oportunidad? No. Un bien, exacto. Un bien. Un bien, esa Corina, exacto, bien Silvia, bueno, bien, no, pero no, Silvia, fue una buena respuesta, una oportunidad, pero digo, desde el punto de vista económico es un bien, tiene
tiene un determinado costo, tiene, dice yo, un determinado bien de uso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Si lo ve un antropólogo, ¿qué es lo que va a ver? Una herramienta. Una herramienta o un indicador de un desarrollo cultural. ¿Por qué? Porque si hay lapicera, quiere decir que esa cultura llegó a desarrollar la escritura. ¿Mm? Entonces, está bien lo que vos decís, Karina. Es una herramienta, pero es una herramienta que me está demostrando algo. Es decir, que estoy ante una sociedad que tiene algún tipo de escritura. Yo no sé cuál es, ¿no? Pero la lapicera me demuestra un determinado grado, nivel de desarrollo en cuanto a, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Si la vemos nosotros los sociólogos, ¿qué estamos viendo? Y estamos viendo un signo de estatus social. No es lo mismo si tenemos delante nuestro una Vic que si tenemos una Montblanc. ¿Mm? Es decir... Ni la conozco esa, ¿eh? Pensé que iba a decir Paper Mate. Pensé que iba a decir Paper Mate, profesor. Bueno, también. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué, bueno. Exacto, depende de la lapicera entonces, es decir, pero es cierto, Univer, es decir, no, pero está bien, el Peppermint, qué sé yo, o las lapiceras o las Lamy, hay algunas, a ver, la Montblanc es como, qué sé yo, un Rolex o un Petit, Petit Fallet en relojes. ¿Mm? Son, digamos, si se quiere, objetos de lujo, pero, es decir, hay gente que las tiene y las utiliza y son divinas y escriben que son bárbaros, es decir, pero bueno, entonces es decir, exacto, es decir, la lapicera, es decir, alguien que usa eso, a mí me está dando muchas, digamos, es un indicador fuerte de cuál es su estatus social, de cuál es su grado de acercamiento a cuestiones intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, el objeto es el mismo. Sin embargo, tenemos tres tipos que pueden charlar entre ellos bárbaramente y entenderse y todo lo demás, pero están viendo tres cosas diferentes. 225.000 pesos en Mercado Libre, dato que nadie me pidió, pero que es muy ilustrativo, Winiver, de lo que sale una Montblanc, ¿no es? Por ejemplo. Gracias por aportar ese dato. Bien, ¿se entiende lo que estamos diciendo? De que acá la cuestión es precisamente desde qué lado se construye y cómo un mismo objeto material puede constituirse en diferentes objetos de indagación científica. Esto es lo que está diciendo Bourdieu. De entrada, ojo, a mí no me importa si esto... No. A ver, ¿desde dónde lo estamos mirando? Y esta es la cuestión de, la cuestión de la teoría. Incluso, dice, y acá, digamos, vuelve Bourdieu a retomar las cuestiones de Durkheim, cuando Durkheim dice que el primer principio para llevar adelante la investigación sociológica es tomar considerar a los hechos sociales como cosas. Y él dice, hay que poner el acento en considerar y cómo. Es decir, fíjense lo que también está diciendo Bourdieu, y que tiene que ver con esto que decía Ray Mills. El conocimiento científico es también una actitud mental. Y lo que él está diciendo con esto, de que, digamos, la mirada teórica construye el objeto, en verdad, digamos, lo va a redondear con la cita de Durkheim diciendo, ojo, esto que yo estoy diciendo no es, o no se lo interprete como una cuestión ontológica, sino como una cuestión epistemológica. Traduzco.
La ontología es esa parte de los saber que ocupa precisamente del ser, de cómo el ser tiene existencia, de si cómo él constituye su esencia, etcétera, etcétera, cómo llegamos a ser lo que somos, cómo llegamos a ser. Es toda esta cuestión de elaboración filosófica. Pero que tiene que ver con ¿qué? Con la cuestión de la existencia, ¿no? Entonces, Bourdieu dice, cuando nosotros estamos diciendo que es la teoría la que crea el objeto, no estamos diciendo que lo cree ontológicamente, no estamos diciendo que le dé su ser. ¿Mm? Lo que estamos diciendo es epistemológicamente, ¿no? Que estamos creando un objeto, y acá recuerden que con esto yo se los comenté cuando hablamos de Anderegg. Lo que está diciendo Bourdieu muy claramente es el objeto científico es un objeto que se construye en contra del conocimiento común, en contra del conocimiento vulgar. ¿Por qué? Porque se construye teóricamente, se construye contra el sentido común. Entonces, y lo está diciendo desde este lado, pero por eso digo, no es que, a ver, si nosotros decimos, vamos a hacer una investigación sobre, por ejemplo, la violencia en la escuela, lo que menos se nos puede ocurrir es que la violencia en la escuela va a surgir porque nosotros vamos a hacer la investigación. La cuestión de la violencia en la escuela está, ¿no? Ahora, la cuestión es cómo nosotros construimos teóricamente ese objeto, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué va a ser para nosotros violencia en la escuela? ¿Y cuál es el hecho concreto de violencia en la escuela? Y bueno, que algún grandote lo surta a trompadas a uno chiquitito, que le saque la guita, que... Bueno, es decir, ¿esto vamos a poner nosotros en la definición teórica de violencia en la escuela? ¿O cómo vamos a construir este objeto? Vamos a decir, la violencia en la escuela es que lo caguen a perdón, que lo rompan la cara a trompadas a uno. No. Que le afanen la vista. No. ¿No? Lo que vamos a tener que decir es, bueno, a ver, la violencia en la escuela, ¿cuándo estamos en presencia de violencia en la escuela? Bueno, cuando hay una imposición física, psicológica, social o cuestiones de discriminación negativa. Fíjense cómo estamos construyendo un objeto teóricamente. Y el objeto que tenemos adelante sigue funcionando. Pero no es el que ve, digamos, o el que se construye a partir de la percepción de sentido común o de, digamos, conocimiento vulgar. Entonces él dice, bueno, la construcción del objeto tiene que ver precisamente con esta cuestión, este punto de vista teórico. Y ojo, está diciendo Bourdieu, ¿eh? Lo que pasa que es cierto, digamos, en el campo de las ciencias sociales tenemos procesos y fenómenos sociales muy cargados de realidad, y que creemos que precisamente por eso puedan constituirse inmediatamente y mecánicamente en objetos de indagación científica. No. A ver, chicas, chicos, la cuestión de la inseguridad. Lo que, digamos, mencionaba nuestro compañero, me parece que era Ariel, de la cuestión de la hiperinflación. Estos son procesos cargados de realidad, es decir, los tenemos adelante, los sufrimos, ¿no? Ahora, ¿por eso mismo se constituyen en objeto de indagación? No, se van a constituir en objeto de indagación cuando podamos construirlos teóricamente. Entonces, bueno, a ver, vamos a hablar precisamente de la inseguridad. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de relaciones sociales patológicas en un sentido durkheimiano? ¿Estamos hablando de una construcción de una subcultura
que tiene sus propios significados a partir precisamente de depredar lo del otro en términos weberianos. Estamos hablando de una cuestión de conflictividad social en términos de Marx en cuanto a ver que, qué sé yo, determinadas formas de delito pueden ser instrumentos o modalidades de redistribución de la riqueza. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de inseguridad? Esto es lo que se plantea, esto es lo que nos va a plantear Bourdieu con esto. Y él va a decir, bueno, y el objeto de investigación tampoco se construye porque usemos las técnicas de investigación científica ante estos fenómenos. Porque usar las técnicas de investigación científica ante estos fenómenos sin una definición teórica anterior no nos sirve para nada. O nos va a dar cualquier tipo de resultado. Y la otra cuestión que él va también a decir, ojo, no se construye un objeto de indagación científica en base al acoplamiento de criterios. Él da un ejemplo allí, qué sé yo, pero yo les diría, a ver, ¿qué es un acoplamiento de criterios? Por ejemplo, a ver, ¿cuál va a ser nuestro objeto de investigación? Bueno, nuestro objeto de investigación va a ser el uso de las TICs en los adultos mayores en barrios marginales de La Plata. ¿Por qué te dice? Pero a ver, que verdaderamente, vos me estás diciendo que esto es un problema de investigación científica. ¿Por qué? Porque acoplaste una serie de criterios como adultos mayores, uso de TIC en tal lado. No, ese no es un objeto de indagación científica. Entonces, él dice, bueno, hay que hacer todo un trabajo de reconfiguración teórica, es decir, para precisamente construir este objeto. Y él dice, un primer paso para esto es la formulación. Va a dar dos tipos de definición conceptual. Él dice, la cuestión de las definiciones operatorias, las definiciones conceptuales operatorias, y lo que son las definiciones conceptuales sistemáticas. ¿Qué es una definición conceptual operatoria? Es aquella a la que a veces apelamos cuando estamos haciendo un tipo de investigación y decimos, bueno, por qué sé yo, violencia en la escuela vamos a entender un acto de indisciplina, etcétera, etcétera. Digamos, estamos definiendo algo para una investigación particular. Lo que dice Bourdieu está bien, es un primer paso. ¿Por qué? Porque es un primer paso de rompimiento con respecto a lo que es el conocimiento vulgar o los preconceptos de percepción de sentido común, ¿no? Pero él dice, en verdad, hacia donde tenemos que marchar es hacia la elaboración de conceptos sistemáticos. ¿De conceptos sistemáticos qué quiere decir? De conceptos que nosotros podamos ubicar dentro de un marco teórico y en relación a otros conceptos. Porque es ahí donde sí esto nos va a permitir ir construyendo un objeto de indagación con entidad teórica. Y ojo, chicas, chicos, Bourdieu no nos está diciendo que tenemos que atarnos a una sola mirada o una sola orientación teórica. Bourdieu es como sociólogo, como intelectual, nos mostró en varios de sus trabajos de investigación que se puede congeniar tranquilamente Marx con Weber, Weber con Durkheim, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es tener la coherencia y el conocimiento necesario y la rigurosidad pertinente para poder relacionarlo. Pero lo que él dice es, ojo, los conceptos tienen que ser conceptos sistemáticos, es decir, tenemos que tener un abanico de conceptos y entonces ahí sí es donde la definición va a romper total y absolutamente con el sentido común. Bien, esto, digamos, lo está marcando como punto de inicio. De aquí en más, después vamos a empezar a hablar sobre todas las otras cuestiones de las hipótesis, etcétera, etcétera.
lo que Bourdieu va a hacer, digamos, a través de precisamente estos escritos que ustedes me decían, bueno, denos algún hilo conductor, es a partir de esto, de dejar sentado esta cuestión, de, de esta primacía de la cuestión teórica. Ojo, y uso el término primacía y no exclusividad. Bourdieu nunca va a aceptar decir que el conocimiento científico es un conocimiento teórico. Él lo que está diciendo es que el inicio del conocimiento científico es un acto de tipo de construcción intelectual teórica. Después tenemos que ir a los datos y todo lo demás. Pero lo que sí está diciendo, y acá está el hilo conductor, es que precisamente es esta construcción teórica lo que después nos va a guiar en cuáles son los datos significativos, cómo los podemos interpretar, cómo podemos recolectarlos, qué análisis podemos hacer de ellos, qué conclusiones podemos hacer de ellos y cómo a partir de esto podemos llegar a la formulación de ciertas analogías para pasar de una dimensión de lo social a otra. Entonces, el hilo conductor está en esto. Y en la cuestión de que lo teórico no solo, y que la labor entonces epistemológica no es solo la de elaboración intelectual, sino precisamente la de crítica intelectual. Es decir, ante cada uno de nuestros pasos, lo que tenemos que precisamente poner en práctica es esta crítica desde lo teórico y esta crítica desde también el uso de las herramientas y el uso de las técnicas. Y esto, dice Bourdieu, es también una cuestión teórica. Dice, hasta la técnica que aparece como más objetiva, como más neutral, tiene detrás de sí una concepción teórica. Bien, yo dejaría acá, chicos, para decirles, bueno, esta es la presentación, este es el primer paso de Bourdieu. Después vamos a ver cómo va desarrollando todo lo otro. Pero, digo, quería darles por lo menos esta primera presentación, este punto de partida en este escrito polémico de Bourdieu y cuál es el hilo conductor. Ahora después quiero seguir ese hilo conductor y ir relacionando todas las cosas. Por eso les digo, les propongo, digamos, que lo veamos esto precisamente, empecemos a verlo el lunes que viene y ahí sí lo terminemos. No sé si les parece, es decir, si están de acuerdo. Sí, profe, se cansó, lo veo cansado. No, sí. Sí, Karina, no te creas que para ustedes solos es todo. Es decir, para mí también es un esfuerzo intelectual el tratar de traducirles estas cuestiones con todas las aristas y todos los vericuetos que tienen. Entonces también en algún sentido también me canso un poquito, pero bueno, también me gusta. Sí, la verdad que sí, profe, porque si nosotros agarramos el libro, para mí habla en chino, Bourdieu. O sea, habla chino, no sé de qué habla, no sé qué dice, que ni qué me quiere decir, no entiendo. Ahora Bueno. lo encaro con más cariño. Bueno, bárbaro. Bueno, yo te digo, Karina, si te sirve, esto que vos estás diciendo fue también mi primera impresión cuando yo empecé a leer a Bourdieu. Dije, este muchacho escribe en mandarín básico, mandarín Tengo un clásico. librito acá en la mano, profe, La eficacia simbólica. ¿Eh? Tengo un librito, La eficacia simbólica. Ah, buenísimo. Buenísimo. Oh, de perro. Después lo charlamos si querés, Karina. No sé, me lo prestaron nuevito, no sé si sirve o puede hablar bien de Bourdieu. No, yo te diría, te va a dar elementos para entender el otro y último texto que van a tener de Bourdieu, que son los modos de dominación. En donde ahí sí él va a trabajar la cuestión simbólica muy fuertemente. Ahí te dice, la eficacia simbólica, religión y política. Claro. Es decir, lo que él está marcando con la cuestión de lo simbólico es cómo desde esa dimensión de lo intelectual
o cómo, digamos, la dimensión simbólica es un elemento fundamental en los procesos de dominación y de reproducción de las sociedades. Entonces, digamos que no solamente los procesos de reproducción de las sociedades tienen que ver con las cuestiones materiales, sino que también tienen que ver con lo que él llama el universo simbólico, que es, si querés, toda la cuestión de las transcripciones e imposiciones de miradas no solo culturales, sino ideológicas y de visiones del mundo y de cómo es precisamente en la dimensión de lo simbólico donde más, donde se realiza en primera instancia el proceso de dominación. ¿Por qué? Porque lo simbólico nos da cierta imagen de la realidad y cierta imagen de lo que es aceptado y lo que no es aceptado y de lo que podemos y no podemos hacer. Por lo tanto, nos marca los límites. En tanto nosotros respetemos esos límites, en tanto nosotros sigamos los caminos que simbólicamente nos están permitidos, estamos reproduciendo y manteniendo los sistemas de dominación. Profe, Eso, una pregunta. Tengo otro de la modernidad líquida de Bauman, otro sí, librito también. sí. Una pregunta, todo esto nos lleva, o le pregunto a usted qué opina, nos lleva al final del camino, ¿qué opina de las neurociencias? Hablando de esta cosa simbólica, o de esta Sí, dominación. mira, yo, es decir, ahí hay un texto de un eh, de un neurocientífico argentino, yo no me acuerdo, muy prestigioso, que él habla precisamente de que, es decir, en definitiva, no vamos a poder dominar nunca el factor social. Él habla él juega con las palabras y habla de la humanidad del genoma. Y él, digamos, dice, está bien, nosotros podemos establecer cadenas de ADN, etcétera, etcétera, pero la influencia de lo social siempre va a estar presente. Por lo tanto, esta cuestión de algunas versiones de las neurociencias que vamos a poder programar a los individuos manipulando su cuestión genética, él dice, está lejos de ser una posibilidad real. Y desprogramar, programar o desprogramar esta cosa que es simbólica también, que me parece que está medio pegado. O sea, algo de programar o desprogramar Sí, también al individuo. a ver, Karina, yo creo que uno puede condicionar, puede influir, puede delimitar incluso cuestiones en el pensamiento de los individuos. Te estoy hablando siempre en el mundo simbólico. Me resisto a creer que podamos ser programados y desprogramados. Es decir, yo creo que podemos ser fuertemente condicionados, y esto desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las visiones de la realidad que aceptamos y de los significados que damos, es decir, que esto tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de transmisión familiar, con cuestiones de clase, con cuestiones de las educaciones que hemos estado recibiendo. No, es decir, me resulta muy difícil que alguien pueda ser total y absolutamente programado, digamos, en el sentido de un programa, si querés, informático, en donde ante digamos, ante los impulsos, digamos, perdón, ahora no me sale el término, digamos, vos siempre respondas de la misma manera. Esto es programación. Y yo Claro, ahí pero digo, yo me refiero con todo esto que traemos y en los que estamos estructurados y que por ahí tarde nos damos cuenta de que parte de lo que somos es lo que nos enseñaron a hacer. mm, Y eso por ahí vamos a dejarlo
en un contexto, por ejemplo, religioso. Sí. Por ahí, en la familia o la postura religiosa, nos adoctrinan de una manera que a la larga nos trae pesar o sufrimiento. Y por ahí tarde nos damos cuenta de que sostener una doctrina religiosa y llevarla o acarrear con eso que es heredado, nos trae a la larga sufrimiento. Entonces tarde nos damos cuenta que no podemos sobrellevar eso y nos da sufrimiento, entonces desprogramar esa cosa, por ejemplo. Eso que traemos y que estamos adoctrinados. Está, pero por eso te digo, yo prefiero hablar de condicionamiento y en este sentido decimos, a uno está condicionado a pensar, digamos, lo religioso de determinada manera. Pero fíjate una cuestión también, Karina, dentro de lo mismo religioso, cómo se abren posibilidades. Es decir, muchas personas dentro de la cuestión de, de la religión católica apostólica romana, consideraron, digamos, a la pobreza como algo que, digamos, sí había que socorrer, había que ayudar, había que... ¿por qué? Porque el pobre de alguna forma tenía alguna incapacidad y por lo tanto por eso era, digamos, objeto de esta cuestión de la donación bueno, de esta consideración, si querés, benéfica. Y dentro de la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, digamos, la teología de la liberación y la opción por los pobres te está diciendo no, la pobreza no es una carencia, ¿ah? La pobreza es una injusticia y te está actuando de otra forma total y absolutamente distinta. Entonces, es decir, por eso yo te digo, no me resisto a usar el término programación. En tanto, la programación es ante el mismo incentivo, siempre tengo la misma respuesta. Y sí hablar de condicionamientos. Obviamente, todos tenemos condicionamientos desde lo familiar, desde la relación con los pares, desde el grupo de amigos, desde, como vos decís, los grupos religiosos recreativos a los cuales vamos, en el sentido de compartir determinadas visiones, determinadas miradas sobre el mundo y la realidad. Y esto es un condicionamiento muy fuerte, y es un condicionamiento que nos hace ver. Exacto, sí, la ética protestante rompe con ese paradigma de la pobreza, Facundo, pero incluso lo que estaba charlando Facundo es que dentro mismo de la religión católica apostólica romana, la pobreza empezó a tomar otro significado. Entonces, hablo ante esto de decir, bueno, ojo, el condicionamiento sí es fuerte, nos lleva en una determinada dirección, pero siempre queda la posibilidad y la probabilidad, no la posibilidad, sino la probabilidad de que en algún momento, ¿no?, digamos, hagamos algo diferente. ¿Por qué? Porque, digamos, en nuestra propia experiencia, no solamente estamos teniendo relación con estos, digamos, con los grupos familiares, con los grupos de pares, sino que vamos interaccionando o interrelacionándonos con otro conjunto de personas y vamos también accediendo a mundos simbólicos, dijera o dijera Bourdieu, arbitrarios culturales diferentes. La cuestión es, o los negamos de acuerdo a una cuestión de condicionamiento y de dogma, como vos decís, Karina, o le entramos a dar una posibilidad de repensarlo. Entonces, por eso hablo de condicionamiento y no de programación, ¿no? En eso, digamos, y creo que en eso todos, es decir, quizás te los nombre por deformación, pero los clásicos en sociología, desde Weber con la cuestión del libre albedrío, la cuestión de
de Durkheim, con que, digamos, los individuos precisamente cambian, digamos, y las sociedades cambian, y cambian los individuos, y la cuestión de Marx de poder romper lo que son las miradas ideológicas a partir de una construcción de una conciencia, los tres nos están diciendo esto. Por lo menos desde lo social es posible romper los condicionamientos. Ojo, y esto no quiere decir convertirse en un revolucionario, ni salir a patear el sistema, ni nada por el estilo. ¿Ah? Quiere decir empezar a visualizar otro tipo de opciones. Nada más que eso. Como vos decís, Karina, bueno, esto en un determinado momento, y bueno, yo estoy diciendo, mirá, me parece que no es, a ver, San Agustín dijo, hemos venido al mundo para sufrir, si yo soy católico, apostólico romano, entonces voy a decir, bueno, tengo que sufrir toda mi vida. Y uno va, en algún momento va a decir, escuchame. Estoy condenado, va a tomar el sufrimiento como algo natural. Exacto. Exacto, también, que la sociedad nos influye, pero no también hay gente creyente por convicción, sí señor. Entonces, es decir, ¿me entendés? En algún momento vas a decir, a ver, pero yo, sí. Y fíjate que en eso también la humanidad cambió. Es decir, si uno sigue, digamos, la preeminencia del pensamiento religioso, está hasta mitad del siglo XIX, mitad del 1800. Entonces, digamos, la gente vivía preocupada por lo que iba a pasar después de su muerte. Y a partir de allí la gente empezó a preocuparse por qué es lo que le pasaba acá en esta vida. En esta vida, no, más vale, por eso. Estamos, es el hoy, es el ahora. Mañana no es incierto, no sabemos. Si no vivimos el hoy, el mañana. Y mucho menos sabés lo que viene después de que se te termina la vida, ¿viste? Es decir, pero el pensamiento religioso decía, bueno, yo acá tengo que cumplir todos los preceptos, tengo que, si me pegan en una mejilla, pongo la otra. ¿Por qué? Porque si cumplo todo esto, una vez que sea fiambre, en el paraíso voy a estar bárbaro. Sí. Bien. Sí, igual esa filosofía le ayuda, cada quien se agarra de donde puede y sobrelleva esta vida como puede, ¿no? Pero a algunas personas obviamente esa filosofía los hace feliz. Exacto. Cumplir con esos parámetros los hace feliz y yo contra eso no voy. Con cualquier cosa que te haga feliz para mí está genial, te hace feliz, bárbaro, dale para adelante. Es así. Lo cual no quiere decir que lo tenga que hacer yo. Sí, otra cosa que me sorprendió, que nada que ver, ¿no? Ya que estamos hablando de Hora Libre. ¿Usted leyó, profesor, el libro Un Mundo Feliz? Sí, de Huxley. Sí, es Sí. un libro muy viejo. Yo lo leí Sí. por allá por el 2000. Sí. Y me llamó mucho la atención lo fantástico del libro y en aquel tiempo donde lo escribió es pura imaginación y Sí. qué tan cerca de llegar a algo, o sea, ¿a dónde vamos? Él lo hubiera cambiado cosas, leí por ahí que lo hubiera cambiado algunas cosas, pero desde donde lo escribió hasta ahora, como que vamos encaminados. Sí. No tan cerca, pero tampoco, él lo imaginó todo en ese momento, porque ni cerca de que sea real, pero allá vamos. No, sí. A ver, Karina, lo que él imaginó fue cada vez más una sociedad cada vez más controlada, en donde además este control llevara a los individuos a disfrutarlo. Y a estar felices, sí. A estar felices. Condicionados y felices. No había modo de estar infeliz porque estaban preparados para eso. Exactamente. Estaban preparados para aceptar eso y para, digamos, responder a los influjos que les presentaban. Entonces, bueno, es decir, la felicidad estaba en eso, es más. No se preguntaban nada, era normal eso, era su normalidad y... No, y fíjate hasta dónde llegaba el condicionamiento, que todos los días empezaban con determinados ejercicios físicos a través de la pantalla del televisor. ¿Te acordás de eso? El tipo prende el televisor y bueno, está la cosa que dice haga esto, después va a su... Sí, y el despelote empieza cuando, me parece, encuentra en una librería. Es ese mundo.
No, Un Mundo Feliz no. El descontrol empieza cuando una chica, una pareja cae, o una chica cae en una isla donde habría salvajes, o sea, gente no condicionada, y no lleva los anticonceptivos. Ya está bien, sí. Entonces tiene No, un hijo que no. Ahora, esa chica cuando cae en la isla es totalmente infeliz, porque exacto. nada que ver con lo que ella estaba, no concebía el mundo de esa manera. Puse los Está bien, perros otra no. vez. Sí, yo me confundí con, me parece, 1984, que es la otra, digamos, distopía en novelas. Una es Un Mundo Feliz, que es de Huxley. Los libros se llaman Un Mundo Feliz, creo que es de Aldous Huxley, y 1984 de Orwell. Gracias, Universe. Son los dos que presentan un futuro en esos momentos, como dice Karina, digamos, una es del 1950, me parece, y la otra están más o menos en la misma época. Las dos son, digamos, dos novelas que uno podría decir futuristas, pero distópicas. ¿Por qué? Porque nos presentan una sociedad, digamos, en los dos casos, muy controlada. Yo me confundí lo que me dijo Karina con 1984, que es de Orwell, en donde ahí sí está esta cuestión de las librerías, y bueno, ahí es donde yo me confundí. Discúlpame, Karina. Un Mundo Bueno, Feliz, profe, es de 1932. Sí, perdón, dijiste. anterior. Entonces, sí, yo no, estoy un poco mal con las fechas. Gracias, Winier. Y la otra es 1984. En 1984 aparecía como el año lejano cuando, en 1949, exactamente, por eso yo dije alrededor del 50, yo no tenía muy bien eso. Bien, esas son las dos novelas. Buenísimo, Karina, que las trajiste de referencia. Mm. Bueno, profe, nos vemos el lunes Nos vemos con, el lunes. Y bueno, con Bolívar. gracias y nos volvemos a ver el lunes. Dale. Chao, profe, nos vemos.